En esta mañana, hermanos, quiero poder retomar la serie de estudios que hemos venido predicando desde ya algunas semanas, algunos meses. Nada más quiero comenzar diciendo que con este ya van 17 sermones que hemos venido predicando sobre la primera epístola de Pedro. Desde el mes de marzo, con algunas interrupciones, hemos venido estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Permítanme contarles una corta historia. Alguna vez yo estudié sobre la predicación expositiva, pero tengo que ser sincero con ustedes, hermanos. No le paré mucha bola en ese tiempo. Pero desde hace unos 3 años aproximadamente, Dios puso de nuevo delante de mí una enseñanza sobre la predicación expositiva, resaltando que es la forma más efectiva de predicar la palabra de Dios. Escúcheme bien, el texto bíblico al predicar no debe moldearse al predicador. Es el predicador que debe amoldarse a la palabra de Dios. Es la misma palabra la que habla. Es la palabra la que da vida. Como dice Ezequiel 37:4, sobre el valle de los huesos secos, ¿no? Huesos secos, oíd la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en Ezequiel 37? Aquellos huesos secos que estaban muy secos, luego de haber escuchado la palabra de Dios, tuvieron vida. Eso es cuando un inconverso escucha la palabra de Dios. No es el predicador, no es el talento que el predicador pueda tener, la elocuencia que el predicador pueda tener. Es la mismísima palabra de Dios expuesta. Y para todo aquel que cree, llegue a ser salvo. Como dice Pablo, ¿no? La locura de la predicación. No hay estrategia, no hay otro método. Seremos llevados de muerte a vida cuando creamos su palabra a través de la predicación. Escúcheme bien, no a través del predicador, sino a través de la predicación. Los predicadores solo somos instrumentos del Señor. Cuando la predicación de la palabra es sustituida por eventos, por actividades, por shows, por conciertos, etcétera, 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 estamos perdidos. Hemos hablado, inclusive con los chicos de la alabanza, yo les he dicho, puede faltar la amplificación, puede faltar la música, puede faltar los micrófonos, puede faltar las letras, porque algunas veces me han dicho, pastor, hoy fallaron las letras y no pude cantar porque no me acordaba las canciones. Todo eso puede fallar, todo eso puede faltar, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué no puede faltar en un culto? La predicación de la palabra, porque si no dejaría de llamarse culto. No tiene sustitución. Es de aquello que nos trae a este lugar, a escuchar la palabra misma del Señor. Y qué lindo es ver a una iglesia que viene hasta este lugar para escuchar la palabra de Dios a través de un instrumento que es mi persona,
nada más que eso. Porque cuando el predicador se luce más que la palabra, estamos perdidos también. Es la palabra. Hermanos, en esta mañana yo solo soy un instrumento del Señor. Y justamente es lo que nos toca hablar en esta mañana. Y quiero pedirle que pueda abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Y ya estamos llegando al final de la primera epístola. Pero agárrese bien, hermanos, porque llega la segunda. Y como en las películas, ¿no? A veces la secuela de una primera parte, cuando la primera ha sido buena, se tiene la expectativa de que la segunda sea buena también o mejor. Pero a veces, ¿qué pasa? No es tan buena como la primera y salimos defraudados. No, en este caso, hermanos, permítame decirle que la palabra del Señor, toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y la segunda parte, la segunda epístola del apóstol Pedro es realmente muy edificante para nuestras vidas. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Voy a leerlo en versión Reina Valera del 60, así que usted puede levantar igualmente conmigo sus voces. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Señor, te doy las gracias por esta mañana, por la oportunidad, mi Dios, de venir delante de ti, por el privilegio de podernos llamar hijos tuyos, Padre bendito. Señor, que esta predicación en esta mañana, lo que nos toca, Señor, de Primera de Pedro 5, no pueda llegar a nosotros como diciendo, eso es solamente para los pastores, eso es solamente para aquellos que presiden la iglesia, para los oficiales de la iglesia, sino que podamos sacar grandes riquezas y enseñanzas para nuestra vida como pueblo tuyo que somos, mi buen Dios. Te agradezco, Padre, por cada una de las vidas que están aquí. Moldea nuestros corazones, moldea nuestro ser, mi Dios, que sea la palabra mismo, como dice Hebreos, como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y que da vida, porque tu palabra da vida, mi buen Señor. Padre, que hagas tú, que tu Santo Espíritu haga lo que tiene que hacer en medio de tu pueblo. Te agradecemos, mi buen Dios, por tu palabra y por esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Mi amado hermano, póngase cómodo para escuchar esta enseñanza que viene de la palabra del Señor mismo. Una iglesia saludable necesita líderes conforme al corazón de Dios. En este pasaje, hermanos, Pedro, anciano y testigo de Cristo, como él mismo dice, instruye sobre cómo debe conducirse el liderazgo espiritual. El verdadero liderazgo no se impone, se sirve. No busca poder, no busca posición, busca reflejar a Cristo. Alguien alguna vez dijo
que la vida del pastor es como la de un equilibrista que debe cruzar la cuerda floja. Hemos visto a los equilibristas que van a veces en los circos por la cuerda floja, ¿no? Y va con una vara y ¿esto qué es? Un eminente peligro, ¿no? Porque no sabemos si el equilibrista logrará cruzar al otro extremo o en medio del camino se caerá. Algún comentarista bíblico mencionaba esto, que el pastor, la vida del pastor es como la del equilibrista que cruza por una cuerda floja. Difícil de cruzarla, pero ¿saben qué? Él sabe que la red de seguridad está allí abajo, esperando atraparlo. Esa red es Dios. La gracia de Dios siempre nos atrapa, siempre nos alcanza. Empezamos con el verso 1 de esta carta y está diciendo de este capítulo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Tal vez usted pueda pensar en este momento: anciano, Pedro, seguramente ya como pasó muchos años del ministerio con Jesús, ya pues se le llama anciano a Pedro porque ya está viejito y ya está anciano. Entonces por eso menciona Pedro, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. Hermanos, permítame decirle que no es como usted está pensando o como creíamos antes. Recuerde que la palabra anciano bíblicamente se refiere a un líder espiritual maduro. Y esto tiene un contexto, hermanos, dentro del pueblo de Dios, específicamente en el contexto del Nuevo Testamento. Se habla anciano, aquellos que presiden una iglesia. Pero ¿qué significa anciano? Tal vez en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque se llamaba también a los ancianos de una palabra hebrea que significa literalmente persona mayor. Mire cómo en el Antiguo Testamento sí se está refiriendo a una persona mayor, pero también usada para los líderes del pueblo de Israel. Como menciona Números 11:16, reúne 70 varones de los ancianos de Israel. En el Nuevo Testamento se está utilizando esa misma figura, el anciano, para mencionar que el anciano de la iglesia no es que está lleno de años. El anciano en la iglesia indica madurez y liderazgo. Como vemos en Tito 1:5, establecieren ancianos en cada ciudad. ¿Por qué se utiliza esta palabra? Mencionaba un poquito antes, pero se adopta del modelo judío del Antiguo Testamento, donde los ancianos guiaban al pueblo. En el Nuevo Testamento, anciano, que viene de la palabra presbúteros, es intercambiable con obispo, episcopos, de la palabra griega, y pastor, poimen, que enfatizan diferentes aspectos del mismo oficio. Anciano, obispo y pastor, hermanos, son lo mismo. Escuche bien, anciano, obispo y pastor son tres menciones de un mismo oficio. Y lo que trata de recalcar la Biblia es que el anciano es maduro, el obispo es un supervisor y el pastor es aquel que cuida el rebaño. Funciones del anciano en la iglesia, según el Nuevo Testamento: enseñar, pastorear, velar por la doctrina y ser ejemplo. Este pasaje bíblico, hermanos, sugiere a la iglesia algo importante: aquellos que presiden la misma iglesia, aquellos que lideran la iglesia. Pero ¿por qué es importante para usted?
Tal vez usted dirá esta mañana, pero yo no deseo ser pastor. Yo no anhelo ser anciano. Inclusive no anhelo ser líder de la iglesia. Hermano, quiero permitirle cambiar su pensamiento, porque cuando usted no entiende bien lo que es el oficio pastoral dentro de una iglesia, usted puede estar dos cosas: ignorando ciertas funciones que el pastor debe hacer y no las hace, y número dos, exigiendo funciones al pastor que la Biblia no le ha mandado. ¿Sí me están entendiendo esa dualidad? Por eso es importante ver, no solamente que yo pueda decir, no, yo no quiero ser pastor, no anhelo ser pastor. Yo desde mi banca, desde mi trinchera, tranquilo estoy. Hermano, esto ignoraría grandes verdades que la Biblia enseña al pueblo, para que luego no estemos ignorando o para que estemos exigiendo cosas que la palabra no ha mandado a aquellos oficiales que Él ha establecido para su iglesia. ¿Verdad? Estamos claros en esto. El llamado al liderazgo pastoral. Pero Pedro no está hablando aquí desde una posición de superioridad, sino como un anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria venidera. ¿Quién más que Pedro para haber visto los sufrimientos de Cristo, verdad? Le negó 3 veces. Pero cuando su alma se arrepintió verdaderamente, regresó a su maestro y vio cómo lo estaban crucificando. Luego de la resurrección, recordemos cómo Jesús tiene esa conversación con Pedro, ¿verdad? Al final del Evangelio de Juan, en el último capítulo, diciéndole, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y comienza al último diciendo, no, cuida el rebaño. Este Pedro está hablando que es no alguien superior, sino alguien que va a servir a la iglesia. Y algo importante que vemos aquí, hermanos, la pluralidad de ancianos dentro de la iglesia. Todos deben saber enseñar. Si no sabe enseñar, no puede o no debería ser pastor. Dentro de nuestra iglesia, y vemos por lo general un contexto, hermanos, algo que quiero mencionar, no quiero pasar por alto esto. ¿Cuántos pastores suele tener una iglesia en Latinoamérica? Por lo general. No nos vayamos muy lejos. ¿Cuántos pastores suele tener una iglesia en nuestra ciudad? Uno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y quiere que le diga? Porque muchas veces a duras penas se le puede sostener a este pastor. Pero la Biblia enseña esto, ¿no? La Biblia enseña de una pluralidad de ancianos, de que hayan más pastores dentro de una misma congregación. ¿Por qué? Porque podemos caer en el peligro del autoritarismo. Yo he escuchado, hermanos, pastores decir, aquí yo soy el pastor y yo soy el que mando. Pero no es un modelo bíblico. La Biblia sugiere mayor cuerpo, un cuerpo de ancianos. En algunas iglesias lo llaman cuerpo pastoral o un grupo de líderes. ¿Y saben qué? No necesariamente la iglesia debe sostener al pastor o a los pastores
si no tiene la posibilidad. Yo considero que ya una iglesia establecida y una iglesia de años realmente debe haber entendido y madurado que debe sostener al siervo o a los siervos. Pero hay algo importante también, la elección de ministros laicos. Sí, esto quiere decir, hermanos, que hay ancianos y pastores que tienen su trabajo, pero que dedican su tiempo a la obra del Señor. Principio bíblico: la iglesia debe tener pluralidad de ancianos porque ellos se rinden cuentas, iguales entre sí todos ellos. Y algo importante. Ahora, cabe mencionar en esto también algo muy importante y que la iglesia no se confunda. Porque nosotros hemos tenido estudiantes seminaristas. Somos testigos de cómo algunos jóvenes nuestros se han ido al seminario. Y a veces se ha comentado lo siguiente: se fue a estudiar para ser pastor. Y ahí es donde la iglesia comete el error. Ningún seminario, instituto bíblico da un título de pastor. Solamente la iglesia local nombra a pastores. ¿Que es bueno irse al seminario? Claro que sí. Yo he tratado de a los jóvenes que están preparándose decirles: no te confundas. Yo sé el anhelo que tienes, buena obra deseas, dice la palabra, ¿no? Cuando le dice a Timoteo, buena obra, aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pero hermanos, eso es solo un paso. No debemos confundirnos con algo. Escúcheme bien. Todo pastor debe enseñar. Debe saber enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Y ahí es donde se confunde la iglesia. Porque vemos una excelente predicación y decimos, pastor. ¿Es esto así? Hermanos, quiero repetir para que quede muy en claro esto. Todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Implican más situaciones. Más. Y está hablando aquí la palabra del Señor específicamente sobre esto. Los pastores y líderes deben caminar con Dios antes de caminar delante del pueblo. La actitud que debe tener el líder cristiano: seguidamente apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El trabajo pastoral, hermanos, debe ser algo que nace de uno, pero confirmado por la iglesia. Primero, en esto no hay nada escrito sobre piedra, hermanos, pero hemos visto en algunas ocasiones cómo las iglesias escogen pastor porque el papá se murió o porque el papá se jubiló. Y porque el papá se jubiló, que era pastor de la iglesia, le dejó al hijo, que también estudió el seminario. Hermanos, a veces se cae en este error. Yo no estoy diciendo que en todos los casos será igual, porque puede haber que en alguna ocasión el hijo tiene el llamado verdaderamente. Pero, hermanos, el pastorado no es una sucesión como los reyes, ¿verdad? Ustedes saben cómo hace la monarquía. Se murió el rey y el hijo llega a ser inmediatamente rey también. Dentro de la iglesia no debe ser así. Debe, primero, hermanos, el llamado viene del Señor. Nace de uno también el deseo genuino. 3 elementos. Vamos 2 hasta ahí.
¿verdad? Vamos, 2 elementos. ¿Cuál sería el tercero? Lo mencioné hace un momento. ¿Cuál sería? La iglesia. La iglesia confirma. Hermanos, porque el joven puede decir, Dios me llamó. Y, excelente, Dios te ha llamado al pastorado, al ministerio pastoral. Excelente, qué buena obra deseas. Y la iglesia nunca lo llama. Y la iglesia nunca reconoce. Y por más ganas que se tenga, por más deseo que se tenga, hermanos, estos 3 elementos deben estar. El corazón de aquel que le sirve al Señor también. No estaremos en esta tarde hablando sobre los requisitos pastorales, los requisitos para ser obispo, pero algo tan elemental, mi amado hermano, es que aquel que ha sido llamado para el pastorado tenga los dones que se necesitan para ser pastor. ¿Qué pasa cuando llega al pastorado alguien que no tiene los dones para ser pastor y se mantiene por años siendo pastor de una iglesia? ¿Qué puede pasar? Les pregunto. Cosas muy peligrosas. Como por ejemplo, la caída de la membresía, falta de predicación desde el púlpito, falta de levantamiento de líderes, falta de predicación de la palabra, falta de evangelismo, cuando se improvisa algo tan delicado, hermanos, como el pastorado. Y quiero que me entienda algo, no es que yo me estoy poniendo en una posición en la que estoy juzgando o viendo nada más una cosa. Yo mismo debo autoexaminarme y dejarme probar por el Señor para ver si mi persona, Juan, el pastor de la Iglesia Bautista Ficoa, califica para ser el pastor de esta iglesia. Y yo mismo me someto para saber si yo mismo tengo los llamados, el llamado, el don, los dones, las cualificaciones que el Señor pone como requisitos en la palabra. Porque estamos hablando de vidas que deben ser redimidas. Estamos hablando de algo serio, no es cualquier cosa. No es como buscar cualquier trabajo. No es como decir, escuché que tal iglesia no tiene pastor, aquí está mi carpeta. Va más allá de todo eso. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El rebaño no es del pastor. ¿Quién es el dueño del rebaño? Dios. Y en esto definitivamente hay pastores que se adueñan de la gente. Sí, pastores adueñándose de la gente pensando que son de su propiedad. Cuando hay hermanos que deciden por una u otra razón cambiarse de congregación, el pastor les quita el saludo cuando les ve por la calle. ¿Es correcto eso? Hermanos, ha habido gente que ha salido de esta iglesia y me ha dolido el corazón porque les he topado en la calle, les he saludado y se han regresado sus rostros se han regresado y se han ido de largo y me han dejado con el saludo en la mano.
¿Doloroso? Sí. Si les hice algo, si les ofendí, creo yo que no. Creo que yo no he ofendido a nadie de esta congregación, hermanos. Espero nunca hacerlo. Pero que me quiten el saludo en la calle porque usted decidió salir de esta iglesia, es algo que no demuestra su madurez espiritual. Si usted decide salir de la congregación por las razones que sean, espero que no lo haga. Y si lo va a hacer, me diga y conversemos. Y si yo tengo que pulir algo, lo pulo. Si yo tengo que cambiar algo, lo hago. O si usted tiene una percepción, tal vez yo le aclaro, porque muchas veces la percepción, hermanos, es más fuerte que la realidad. Yo supongo, es que yo creo, es que parece, y nos caminamos sobre suposiciones y no sobre certezas. El rebaño es de nuestro Señor. Y el llamado a los pastores es alimentar, guiar y cuidar. La primera forma que el pastor cuida a su rebaño es a través de esto que estoy haciendo en este momento, predicando la palabra de Dios. Esta es la primera forma, la forma más primordial, la más importante en la cual yo cuido del rebaño, la predicación. Y en esta trato de guiar, alimentar, cuidar, para que usted no sea una ovejita flaca. Como hablábamos el día miércoles en el culto de oración. Si usted deja de comer algunos días, se va a morir por inanición. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos alimentado espiritualmente algunos días? Ya estamos muertos de inanición espiritual, porque no nos hemos alimentado de ese pasto fresco que viene de la mismísima palabra del Señor. No viene de otra fuente, nada más de la palabra. No por fuerza, sino voluntariamente. Ningún pastor debe ser pastor obligado. O porque diga, es que como no hay nadie más, pues yo estoy aquí hasta que otro más lo haga o hasta que Dios lo levante. Nadie debe presidir una iglesia, hermanos, por obligación, sino que debe ser una entrega genuina, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire que la Biblia no está enseñando que es malo que el pastor reciba su sueldo. Porque la misma palabra del Señor dice que todos aquellos que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio, que todo obrero es digno de su salario. Pero hermanos, hemos visto, no hemos visto en el internet o en la televisión, pastores con mansiones, pastores con aviones privados, pastores diciéndole a la congregación, hermanos, necesito comprar un avión nuevo, porque el anterior ya está pasado de moda y necesitamos un avión nuevo. Es que necesito evangelizar a las naciones. Entonces, esa forma de manipulación, algo que se le conoce como el evangelio de la prosperidad, ¿no? Hermanos, y voy más allá. Personas que se paran en el púlpito, presiden iglesias, están al frente de la iglesia. ¿Qué es lo que vimos en el Nuevo Testamento? Que aquellos que están al frente de las iglesias son obispos, ancianos y pastores. 3 nombres sobre un mismo oficio, ¿no es cierto?
Hay personas que hacen todo eso en una iglesia. ¿Y saben lo que dicen? Yo no soy pastor. Y es una cosa de locos. Entonces, ¿qué es? Está al frente, dirige, predica y dice que no es pastor. Debemos ser muy cuidadosos de a quienes escuchamos en el internet. Muy cuidadosos. Y ya vamos a ir más adelante a ver unos pasajes que Pablo le dice a Timoteo. No hay que pastorear con intereses egoístas, sino con una pasión por servir, el darse a la gente, el enseñar. En cada conversación o en cada reunión que hay, vamos a estudiar la palabra y también le voy a preguntar cómo está usted, qué luchas tiene en su corazón. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. No como dictadores, sino modelos de vida cristiana. Acompáñenme a los Corintios 4, del 1 al 2. Primera a los Corintios 4, 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo anhelo eso de mi congregación. Yo anhelo eso de mi iglesia. Que usted pueda decir que el siervo que usted ve acá al frente es un hombre que se ha mantenido fiel. Porque si no soy un hombre que se ha mantenido fiel, ¿qué hago parado en este púlpito, hermano? ¿Qué hago parado en este púlpito? Si no he sido un buen administrador de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué hago acá al frente? Que la palabra sea no solamente para ustedes, incluido el pastor, porque a veces tenemos la impresión de que el pastor es el perfecto, el infalible. Salimos algunos de la Iglesia Católica Romana creyendo en la infalibilidad del Papa y caemos en la Iglesia Cristiana Evangélica pensando que el pastor es infalible y solo se ha cambiado la iglesia y la figura del Papa por la del pastor. No. Los oficiales de la iglesia deben ser hallados fieles. ¿Cómo lo aplico a mi vida? El líder debe predicar con su vida antes que con sus palabras. Quisiera que vayamos a Hechos capítulo 6. Rápidamente yo voy a leer estos versículos. Que si usted ya lo ha estudiado antes se va a dar cuenta que es sobre la elección de los diáconos. Y permítame hacer la lectura mientras usted lo encuentra. Dice la palabra en Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y del número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una iglesia que iba creciendo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no de la iglesia local. Crecía y cada vez recordemos que habían 12 apóstoles. ¿Qué se les encomendó a los apóstoles? Predicar la palabra del Señor. Pero los mismos griegos comenzaron a hablar mal de la iglesia que iba creciendo, diciendo que las viudas eran desatendidas de la distribución diaria. Recuerden que en aquel tiempo todos compartían las cosas entre sí, ¿verdad? Partían el pan y lo repartían con sencillez de corazón. Era una iglesia que iba creciendo a cada momento. Y obviamente, hermanos, se necesitaba manos. Algo que es importante aquí aclarar, hermanos, ¿cuál es el oficio o la función más importante que Dios le dio a los pastores? Predicar. Predicar la palabra del Señor. Ya luego, como nosotros vimos, pastorear, enseñar, ser un modelo para el resto de hermanos, pero la función más importante era predicar. Y en aquel momento de la historia de la iglesia, los apóstoles ya no se alcanzaban. Y como la iglesia mismo, primero dice que se reunieron, ¿verdad? Y luego convocan a la multitud, a la iglesia en ese momento. Y que escojan de entre la iglesia a 7 varones. ¿Cuáles eran los requisitos que debían tener estas personas? Dice la palabra, cojan nomás al primero que levante la mano, o cojan nomás al primero al desocupado, al que quiera ayudar, llámenlo nomás, no importa. ¿Esto está diciendo la palabra? No, está dando requisitos que aquellos varones debían ser de buen testimonio. Aquellos que iban a servir en la iglesia local deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y eso se demuestra con las acciones. Y de sabiduría. Y mire lo que dice, versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración. ¿Y en qué más? En el ministerio de la palabra. La función primordial que Dios le ha dado a los pastores es predicar la palabra de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que el pastor va a ir a visitarle a usted, como lo he hecho con algunos. He compartido, hemos orado juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Algunas funciones. Pero esto me hace más que usted, hermano, delante del Señor. No, somos igualitos delante del Señor. Nada más la diferencia es la responsabilidad que el Señor ha encomendado a los pastores. Y que recuerden que tendrán que rendir cuentas, o tendremos que rendir cuentas por el rebaño que se nos fue encomendado. Ahora, ya que hemos hablado del llamado al liderazgo pastoral, la actitud que debe tener el líder cristiano, hablemos sobre la recompensa del liderazgo. El versículo 4 de 1 de Pedro 5 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, ¿quién es ese pastor de pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nada más
Ah, siervos inútiles somos, administradores de lo que Él nos ha dado. Él es el pastor supremo y traerá la recompensa, la corona incorruptible de gloria. En el curso que estuvimos algunos hermanos la semana anterior en Chacauco, el curso intensivo del pastor Shaun, se sugirió un tema de conferencia. Uno de los pastores que ya está en una edad de jubilación decía: hablemos sobre terminar bien la carrera. Hermanos, tiene mucho que ver sobre el versículo que acabamos de leer en este momento. ¿Cuándo será el hecho de que aparezca el príncipe de los pastores? ¿Estamos hablando que será en el tiempo final? ¿O la otra cuál sería? Nos fuimos a la presencia del Señor porque partimos de este mundo, ¿verdad? Hermanos, y esto tendrá que ver mucho con: empezamos bien, nos mantuvimos bien y terminamos bien. Eso es lo que el Señor anhela, ¿no? Para cada uno de nosotros, de todos. ¿Cuánto no del pastor, del anciano, del obispo, verdad? Pero ¿cuántos han ido cayendo en medio camino? Ahora, si hubo un arrepentimiento genuino, el Señor le perdona. Esta semana leía la carta de Steve Lawson. Ustedes recuerdan que es el pastor que cayó, fue infiel, pidiendo perdón primero a Dios y a la iglesia. Y él menciona: estoy siendo restaurado en mi iglesia local. Y el tipo reconoce, hermanos, que nunca más va a poder ser pastor. Él reconoce que ya no se le es permitido poder seguir continuando con el oficio pastoral. Y en la carta él menciona: perdón a todos aquellos que por mi causa hice daño. He ahí lo importante de que la iglesia local ore por su pastor. Hermano, yo oro por ustedes, a veces hasta por nombre en mis oraciones. Le pregunto algo, no me responda. ¿Oran ustedes? ¿Ustedes oran por su pastor? Gracias, gracias. Hermanos, el servicio en la iglesia no siempre es reconocido aquí, en esta vida, en este mundo. Pero Cristo lo ve todo y recompensará en su venida. Vamos a ver unos textos en primera y segunda de Timoteo, o a Timoteo mejor dicho, que recalca esto que acabamos o les acabo de mencionar. Primera Timoteo capítulo 4, verso 6. Pablo hablando a Timoteo, un joven ministro del Evangelio, diciéndole, versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nos adelantamos hasta el verso 13. Entre tanto que voy, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda Timoteo 2, 1 y 2.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos adelantamos al versículo 15 del mismo capítulo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda a Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Vemos cómo Pablo instruyó a Timoteo a que predicara la palabra, que sepa cómo comportarse, no solo dentro de la iglesia, afuera, para que él no sea avergonzado o que nadie lo pueda señalar. Está más que claro la importancia que tiene el anciano o los ancianos dentro de una congregación. La recompensa tal vez no la será en esta vida, pero allá en la gloria con el Señor, cuando estemos delante del príncipe de los pastores, del pastor de los pastores. Como le decía Pablo a Timoteo, si tienes que sufrir penalidades, súfrelas como buen soldado de Jesucristo. Firme, sostengámonos como iglesia y que nosotros podamos ser, hermanos, supervisores de aquellos oficiales de nuestra iglesia, de aquellos que nos presiden. Porque si dejamos pasar por alto porque ignoramos, nosotros también nos volvemos culpables por omisión. Debemos vigilar la responsabilidad de la membresía de la iglesia, de los asistentes de la iglesia también en alguna forma, pero más de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo de la iglesia local. Vigilar si el pastor está cumpliendo con esto que nos está diciendo la palabra. Para ir terminando, Dios busca pastores que sirvan con humildad y congregaciones que vivan en sumisión y unidad. El liderazgo que honra a Dios no busca gloria propia, sino reflejar la gloria de Cristo. No nos gloriamos a nosotros mismos, gloriamos a nuestro Señor, a Él le servimos.
Voy a hacerles dos preguntas para finalizar. ¿Estás sirviendo por amor o por obligación o por capricho? ¿Tu vida es un ejemplo que otros pueden seguir? Quiero que cierren sus ojos, mis amados hermanos. Señor amado, te agradezco por esta mañana, por la exposición de tu palabra. Señor, oramos para que como iglesia